Buenas tardes queridos alumnos, ¿cómo están? Para mí es un placer dirigirme a ustedes en esta materia, eh, en materia que corresponde al curso de nivelación. La materia se llama Física Básica, yo soy el profesor Carlos Sosa, quien estará con ustedes durante el resto de sus carreras para que ustedes me conozcan un poquitito. Yo soy licenciado en radiología, ¿sí? De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Eh, También enseño allí, enseño en otros lugares como el Instituto San Patricio y también aquí en la querida UPAP, donde ejerzo de director de Facultad de Ciencias de la Salud. Así que si tienen algún inconveniente, ustedes me escriben y yo voy a estar con muchísimo gusto respondiendo y tratando de resolver todas las dudas y los problemas e inconvenientes que puedan ustedes tener, ¿sí? Entonces, a mi cargo está esta asignatura, que la verdad es una parte que a mí por lo menos me apasiona muchísimo. La base de la radiología es la física. Entonces, qué mejor que alguien que esté en el área como para poder guiarles a ustedes en esta parte denominada física básica. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve desarrollar esta materia? Bueno, la parte de la salud va ligada con la física, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Muchas cosas de la vida diaria van ligadas a la física. Eso, si ustedes notaron en la introducción en la materia, dice algo de eso. Si aquí hay estudiantes de radiología, olvídense, o sea, olvídense de que no van a tener la física en su malla curricular, porque la van a tener y bastante. Caso que ustedes estén para enfermería, hay cosas básicas como velocidad de inyección, goteo, lo siento, disculpen, goteo, cosas así que requieren de ciertos cálculos matemáticos para poder llevar a cabo muy bien el procedimiento. Si ustedes son de nutrición, la misma cosa. Velocidad de control de envío de alimentación enteral, parenteral, cosas así por el estilo. Y si son de kinesiología, pues bueno, la máxima tensión que puede soportar el miembro para hacer un determinado ejercicio, cosas así por el estilo. Y ahí está la física. O sea, no se van a poder librar lastimosamente. Así que una sana recomendación que yo les puedo dar es que quieranle, amenle, y si por ahí no se llevan bien con ella, traten de buscarle el lado para llevarse de la mejor manera con la física. La bibliografía que vamos a utilizar es de Bongiorno, ¿sí? Que eso está en la plataforma para que lo puedan descargar. Y la bibliografía complementaria, al menos la que utilizo, es el volumen de física de Sears, que es ideal para estudiantes de la salud. Si lo quieren, yo lo comparto con ustedes para que lo puedan descargar. Bien, lo que nos corresponde hablar en la primera semana, digo la primera semana porque tendríamos que haberlo hecho la semana pasada, pero por una serie de cuestiones lo estamos haciendo el día de hoy, por eso esta clase grabada. Vamos a hablar acerca de la cinemática. ¿Y la cinemática qué es? Bueno, en esencia es una parte de la física que se encarga de estudiar el origen de los movimientos, que se encarga de estudiar de los movimientos, se encarga de estudiar los movimientos, quiero decir. Entonces, eso es lo que hace la cinemática. Vamos a ver muchas particularidades, como por ejemplo qué significa desplazamiento, movimiento en una dimensión, en dos dimensiones, caída libre, eh, y para la parte final el movimiento de objetos en forma parabólica, ¿no? El movimiento parabólico, que eso veremos en otro video. Bien, entonces para arrancar ya con esta unidad vamos a hablar acerca de desplazamiento. Y en esencia, ¿qué es? Nos preguntamos qué es el desplazamiento. Fíjense en esta definición que dice que el desplazamiento y este triángulo significa variación de x, variación x. Entonces eso significa variación de x. Entonces noten que el desplazamiento de un objeto se define como su, ¿qué dice?
cambio de posición. Y está dado por variación de x igual a x final o posición final menos x sub i, o también puede ser x sub 0, dependiendo mucho del autor, que eso significa posición inicial. Es decir, esa diferencia entre la posición inicial y la posición final y la posición inicial va a darse como cambio de posición, y eso es el desplazamiento de un objeto. Tengan en cuenta esta definición para lo que va a venir como este ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en el kilómetro 40 y después me desplacé hasta el kilómetro 90, ¿cuál es mi desplazamiento? Pregunta. Entonces ustedes, ya tomando en cuenta esta definición, ¿qué harán? Calculadora, 90 menos 40 va a dar 50 kilómetros. Y eso es lo que ustedes se desplazaron. Se desplazaron 50 kilómetros. ¿Sí? Es así como nosotros podemos definir rápido, de manera así ágil, qué significa desplazamiento. Esa X también en muchos ejercicios van a encontrar como lugar, posición, distancia. Son sinónimos. Dentro del mundo de la física significan lo mismo. Entonces, cuando hablamos de X, en algunos autores aparece la letra S, que van a ir dándose cuenta en algunos ejercicios. La letra S también significa distancia. Bueno, noten que acá, por ejemplo, para poner a modo de ejemplo, que el automóvil se mueve, fíjense, se mueve hacia la derecha, ¿verdad? O sea, se mueve en este sentido de A a B. Por eso aquí el desplazamiento es positivo. Y cuando, en este caso, ¿sí? Cuando el automóvil se mueve hacia la izquierda entre las posiciones C y F, es decir, que desde aquí va para la izquierda, ¿sí? En realidad tendría que esto estar al revés, ¿verdad? Apuntando hacia la izquierda. Pero a modo de ilustración nada más, para que ustedes vean que cuando el objeto se desplaza hacia su izquierda, el desplazamiento es en sentido contrario. Por eso es que se habla de una unidad negativa, ¿verdad? No es que exactamente el objeto es negativo porque, qué sé yo, por darle un ejemplo, ustedes se están yendo para Asunción y el que está viniendo para Luque, ustedes van hacia, no, él está viniendo en sentido contrario hacia mí. Pero ¿qué pasa si fuese al revés? Si ustedes están yendo para Luque y ustedes van a decir el que está yendo en carril Asunción, no, pero él se está yendo en sentido contrario. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa parte negativa? Esa parte negativa, en esencia, significa en dirección contraria a la del movimiento. Es nada más que eso. A la del movimiento del objeto, de la partícula, de lo que sea. ¿Sí? Eso nada más para aclarar. Y noten este concepto interesante, ¿verdad? Distancia recorrida es igual a desplazamiento. ¿Podemos decir que es así? Es decir, ¿podemos suponer que es lo mismo? Decir distancia recorrida que es lo mismo que un desplazamiento. Para poder entender, noten esto que vamos a ver a continuación. Fíjense que si nosotros partimos del concepto de que el desplazamiento es el cambio de posición entre la posición inicial y la posición final, fíjense que ese desplazamiento es la recta o la unión entre la posición inicial y la posición final, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo tuviera que decir, esta es la distancia recorrida de A hasta D, ¿es la distancia recorrida? Noten esto. Acá aparece el punto B, acá aparece el punto C y después aparece el punto D. Quiere decir que la partícula no es que va a recorrer este trayecto, sino va a recorrer primero de A hasta B, después de B hasta C y después de C hasta D. Y en realidad, ¿cuánto recorrió la partícula? 100
Más 400, 500, 500 más 300, 800 metros. La distancia que recorrió la partícula es de 800 metros. ¿Y esto será que son 800 metros también? Al hacer unos cálculos se van a dar cuenta que ese desplazamiento es totalmente distinto a la distancia recorrida. Es totalmente distinto. O sea, no son iguales, son distintos. ¿Se entiende? Porque, vuelvo a reiterar, el desplazamiento es la diferencia entre la posición inicial y la posición final, ¿sí? Pero la partícula puede recorrer muchos lugares, puede recorrer aquí, se puede ir hacia allá, se puede ir para arriba, se puede ir para abajo y después llegar a la posición final. Entonces, ¿cuánto recorrió? Recorrió muchísimo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y fíjense, para la parte curvilínea, noten esto, ¿verdad? De que aquí se van a dar cuenta de que este desplazamiento, se dan cuenta que es una línea recta y el camino que recorre una partícula en una circunferencia, en una esfera o cosas así, siempre va a ser totalmente distinta al desplazamiento. O sea, nunca, o sea, va a ser difícil de que coincidan. En algunos casos sí coinciden, de que si por ejemplo solamente existieran dos puntos entre A y B, ahí podemos decir de que el desplazamiento es igual a la distancia recorrida. En caso de que haya solamente dos puntos de algo recto, ¿sí? Como por ejemplo aquí un cuadrado, perdón, o un rectángulo, cosas así. Por dar una idea nada más, que si hay una línea recta entre dos puntos, ahí sí recién el desplazamiento va a coincidir con la distancia recorrida. Pero en caso de que haya dos puntos de algo circular, no van a coincidir. Y ni hablemos, como en este ejemplo, si hay varios puntos, el desplazamiento nunca va a coincidir con la distancia recorrida. Fíjense en este ejemplo que vamos a ver, ¿sí? Una persona sale del punto A y, bueno, a partir de aquí van a darse cuenta que los ejercicios que van a aparecer aquí se van a reproducir en un video, ¿ok? Quiero que presten atención todo el ejercicio que he grabado para ustedes y presten atención. Bien, entonces en este ejemplo dice así: una persona sale del punto A y camina pasando por los puntos B, C y D donde se detiene. En base a la figura, calcule el desplazamiento y el camino recorrido por la persona en los trechos AAB y ABC y D. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, para empezar tenemos este gráfico, ¿sí? Acá tenemos este gráfico. Ustedes tienen íntegramente en sus libros. Tenemos la distancia en Y y la distancia en el eje X. ¿Qué pasa? Si nosotros nos fijamos en la figura, acá tenemos a 80 metros y acá a 120, y lo que me dice que en este punto de la partícula, ¿sí?, lo que hace es acá es A y recorre hasta el punto B. ¿Está? Si nosotros eso extrapolamos, es decir, sacamos y lo ponemos aquí, vamos a imaginar esto es A y acá esto es B, ¿sí? Tal cual como está en la figura. ¿Qué ocurre? Tenemos acá, para empezar, fíjense en lo siguiente, cómo vamos a ir sacando nosotros los datos, ¿verdad? Nosotros en este punto decimos que vale 10 metros y en este punto vale, según la imagen, 40 metros. Entonces, este trocito, de hecho voy a borrar y voy a poner en otro color para que se entienda mejor, ¿sí? Este trocito que está acá, ¿cuánto en realidad mide? Entonces, si yo sé que acá mide 40 metros y acá 10 metros, 40 menos 10, entonces ¿cuánto esto vale? Esto vale en realidad 30 metros. ¿Está? Por otro lado, yo sé, y acá ya voy a cambiar en otro color, voy a poner en verde, en este punto, voy a encimar nada más, pero es lo mismo.
en este punto, en el eje y tomando este trozo, en el eje y esto vale 80. Acá en este punto y en el punto más alto vale 120, que sería esto que está aquí, ¿sí? Entonces, 120 menos 80, ¿cuánto vale? Y vale 40 metros. Así yo voy sacando, en función a lo que está en el gráfico, yo voy sacando los ejercicios. Entonces, yo lo que tengo que calcular es esta distancia. Acá voy a cambiar de color para que no nos confundamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular esa distancia. Ahora, ¿qué pasa? El ejercicio me dice calcule el desplazamiento. En este caso, coincide casualmente que el desplazamiento para esto es la distancia entre A y B. O sea, que sería la distancia recorrida también coincide. Acuérdense que esto nunca va a coincidir. Si ustedes se fijan en el concepto, cuando hablamos nosotros de desplazamiento, hablamos de un cambio de posición. Es decir, este desplazamiento, ¿sí? Lo que nosotros, acá voy a poner, la variación de desplazamiento es el cambio que según el ejercicio va a ser de A hasta B. Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta aquí, que este va a ser nuestro desplazamiento. Y si nosotros nos fijamos en la figura geométrica, ¿qué es lo que notamos? Y bueno, y notamos un triángulo. Y noten hasta dónde llega el teorema de Pitágoras. Fíjense en esto, vamos a poner acá parte A. Desplazamiento de A hasta B, así vamos a poner. Entonces, nosotros con esto en mente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. A B, voy a poner aquí al cuadrado, es igual a ¿qué? Voy a poner acá para que nosotros sepamos de quién nos estamos refiriendo. Voy a poner acá que este 40 metros que sea nuestro I1, ¿sí? Entonces, a ver, ahí vamos a poner nuestro I1 y nuestro X1 va a ser esto, ¿sí? ¿Está? Entonces, para que se entienda lo que vamos a hacer, va a pasar lo siguiente. Entonces, cateto opuesto, acuérdense, hipotenusa al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, o cateto 1 más cateto 2, como ustedes quieran. Entonces, tomando en cuenta lo que dice Pitágoras, va a ser x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Está? Bueno, entonces, acá a b, vamos a seguir copiando igual, es igual a x1, ¿cuánto vale? Vale 30 metros al cuadrado, más y1, ¿cuánto vale? 40 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy haciendo esto, agarro mi calculadora, 30 al cuadrado me va a dar 900 metros, y encima, como esto está elevado al cuadrado, entonces metros cuadrados tiene que ser, más 40 al cuadrado es 1600 metros al cuadrado, ¿sí? Yo acá voy a continuar arriba, por una cuestión de espacio nada más estoy borrando, pero ustedes obviamente no necesitan hacerlo. Entonces aquí yo voy a así poner continuar, a b cuadrado igual a ¿cuánto? 1600 más 900 me da 2500 metros cuadrados. Como esto tengo yo que eliminar, ¿cómo lo hago? Elevando raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces yo lo siento mucho, a ver, ahí está. Elevo a ambos miembros al cuadrado y así se elimina la raíz que está en ese miembro. Y me queda la distancia de AB, hallo mi raíz, y ustedes hacen en sus calculadoras, y eso les debe dar 50 metros. Entonces ahí yo ya resuelvo la primera incógnita que tiene que ver con cuánto valía este trozo, y ese trozo vale 50 metros. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Acá yo voy a borrar todo el pizarrón. ¿Qué me dice la parte B? Lo que me dice la parte B es cuánto es la distancia completa. Si yo miro el ejercicio, dice
calcule el desplazamiento y el camino recorrido. Bueno, solamente para cerrar, en la parte A dice el desplazamiento y el camino recorrido. En este caso, A y B tienen el mismo desplazamiento y el mismo camino recorrido. Entonces, A B va a valer 50 metros, que eso ya está aclarado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la parte B. La parte B me dice desplazamiento y camino recorrido desde A, B, C y D, de A hasta la D. Entonces, hacemos otra vez nuestra figura. Acá voy así a agrandar un poquito más. Acá esto vale 80, acá vale 120 y en metros y X en metros, ¿sí? Entonces, ocurre que acá esto vale 10, esto vale 40, esto vale 80 y esto vale 110 metros. Bueno, yo voy a graficar así tal cual como está. Esto va a ser A, acá va a ser B, acá va a ser C y acá va a ser D. ¿Está? Es así tal cual como ustedes van a encontrar en el libro. Yo solamente estoy nada más copiando íntegramente como está en el libro. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Bueno, lo que yo tengo que tener en cuenta es, para empezar, el desplazamiento, ¿sí? Vamos a partir por la parte B y acá voy a aclarar desplazamiento. ¿Está? ¿Qué me dice el concepto de desplazamiento? Bueno, vuelvo a repetir. Si ustedes se fijan en la definición que está un poco más arriba en la clase que nosotros ya estuvimos desarrollando, ¿sí? El desplazamiento se define como el cambio de posición. Y ese cambio de posición no va a siempre coincidir con la distancia recorrida. Entonces, en el desplazamiento para este ejemplo, que es A, B, C y D, es el cambio, acá voy a poner, es el cambio de ¿dónde? Es el cambio de D hasta A, aquí, de A, porque es este trozo, acá voy a poner en azul, ¿sí? Este trozo es el desplazamiento, que es la unión entre el punto inicial y el punto final. Es simplemente eso. Vuelvo a repetir, es la diferencia entre el punto inicial y el punto final. ¿Cómo yo voy a hallar eso? Y bueno, yo lo único que tengo que hacer es la sumatoria aquí de este punto y este punto. ¿Cómo hago yo eso? Simple, sencillo, no hay mucho secreto aquí que realizar. Entonces yo acá voy a cambiar y pongo, ¿sí? De A a B más B a C más C a D. Y acá voy a hacer lo siguiente. Este trozo, acá este que está en azul, acá este trocito, si yo sé que acá vale 10 y acá vale 40, 40 menos 10, ¿cuánto da? Entonces eso da 30. Lo siento, a ver, voy a poner aquí en negro, 30 metros más. Continúo y este trozo, yo sé que acá vale, el trozo de B a C, este trozo vale 80, acá vale 40, entonces 80 menos 40, ¿cuánto da? 40 metros, más, acá este trozo sé que vale 100, este trocito, acá este trocito, esto vale 110, esto vale 80, entonces 110 menos 80, ¿cuánto da? 30 metros. Entonces aquí yo ya puedo hallar el desplazamiento, 30 más 40, 70 más 30 más 40, perdón, 70 más 30 me da 100 metros. Y yo ya puedo hallar el desplazamiento desde A hasta D, ¿sí? Bastante fácil, bastante sencillo, no hay mucho secreto que
calcular. Ahora, la distancia recorrida, fíjense que la distancia recorrida es distinto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la distancia recorrida, ¿cuánto recorrió desde A hasta D? Entonces la partícula se fue desde A hasta acá, hasta B, de aquí se fue hasta C y de aquí se fue hasta D. Entonces acá esto es otro cálculo que hay que hacer, ¿sí? Entonces ya aquí voy a ir borrando por una cuestión de espacio nada más, obviamente que es solamente por eso. Y acá yo ya voy a poner a ver, lo siento mucho, acá está, distancia recorrida. Bueno, entonces acá va a ser distancia igual a B más B a C más C a D. Todo este trozo que fue recorriendo. Entonces, yo ya sé el resultado de A a B, que me dio 50 metros, más acá este trozo, yo ya sé, ¿y cómo yo voy a saber? Y bueno, simplemente yo sé por una cuestión lógica. Este trozo que está acá ¿cuánto vale? 80. Acá ¿cuánto vale? Y bueno, 40. 80 menos 40 me va a dar 40 metros. Más, ¿cuánto me sale este trozo? Fíjense que ustedes pueden calcularlo por Pitágoras otra vez. Si lo hacen por Pitágoras, se van a dar cuenta que es el mismo trozo que lo que hallamos en el ejercicio A. Entonces yo ya acá pongo nada más 50 metros. Y acá esto me va a dar finalmente, me va a dar 140 metros, que es la distancia recorrida en todo este tramo, y de esa manera ya voy a poder hallar tranquilamente los resultados que me pide el ejercicio. Y aquí fíjense la particularidad, ¿no? Se dieron cuenta que en el ejercicio B que el desplazamiento jamás coincidió con la distancia recorrida. Normalmente esa distancia recorrida suele ser superior al desplazamiento, para que se den cuenta de que no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Tenemos otro ejercicio para que vean, ¿sí? Vean este ejercicio. Bien, el ejercicio dice así: la distancia Tierra-Sol es aproximadamente de 149 millones de kilómetros. ¿Cuál es el espacio recorrido en kilómetros por la Tierra durante una vuelta en su órbita? Suponga que la órbita es circular, valor de pi igual a 3,14. Bueno, acá no hay mucha ciencia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar dibujar nuestra circunferencia. Nosotros sabemos que esto es radio y que sabemos que la distancia de una circunferencia es el doble de radio. Eso nosotros ya sabemos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de espacio recorrido durante una vuelta, lo que tenemos que evidentemente imaginar es cuántos kilómetros le va a tomar recorrer en una vuelta. Como nosotros hablamos de vuelta a su alrededor, entonces nosotros tenemos que pensar en el perímetro. Perímetro, yo sé que el perímetro de una circunferencia es 2pi por radio. Eso yo ya sé. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, acá lo que tengo que ir haciendo es lo siguiente: que perímetro igual a 2pi. ¿Y cómo yo voy a calcular la distancia? Bueno, el ejercicio me da la distancia, que es de 149 millones de kilómetros. Yo sé que radio es... Ahí solamente hago una aclaración nada más. Como allá radio quise decir, pero me salió diámetro. Es solamente eso, ¿sí? Distancia sobre 2. Eso yo ya sé. Tengo varias opciones. O hago un cálculo auxiliar, o de esta manera les muestro, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, esta R yo reemplazo
¿verdad? Y en vez de poner radio pongo distancia sobre 2. Fácilmente por una cuestión algebraica, 2 se va con 2 y me va a quedar pi por distancia. Pi igual a, acá yo voy a ir poniendo una división, ahí está, para que se entienda, y es 3,14 por 149 millones de kilómetros. Esto yo al meter en una calculadora pongo pi, a ver, pi, un ratito, ahí está, pi por 149 millones de kilómetros, y eso más o menos me va a dar, si yo tuviera que hacer un cálculo, me va a dar 468 millones 97.305 kilómetros. O si quieren ponerlo por notación algebraica, pueden hacer así, 468,09 por 10 a la 6 kilómetros, para no escribir toda esa cuestión. Notación científica, claro, notación científica. Entonces, de esta manera nosotros pudimos ver dos ejemplos bastante concretos y nos damos cuenta de que, vuelvo a reiterar, ese desplazamiento nunca va a coincidir, o sea, no siempre, perdón, va a coincidir con la distancia recorrida. Bien, cuando pensamos en velocidad, podemos pensar en esto. Siempre escuchamos algo que, por ejemplo, cuando uno escucha un accidente, digo, fulano iba a una alta velocidad y se iba a 127 kilómetros por hora. Y se iba con dirección a Asunción, por dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Por dar un ejemplo nada más. Cuando nosotros ponemos no solamente un número, sino ponemos un sentido y ponemos una dirección, decimos que es una cantidad vectorial, ¿sí? Cuando decimos que algo tiene un vector, no solamente tiene magnitud, es decir, que tiene un número, una unidad de medida, que también tiene una dirección, es decir, si está en el eje X, en el eje y en qué sentido, si se iba hacia la derecha, si se iba a la izquierda, si iba para arriba, si iba para abajo. Eso es cantidad vectorial. Y una cantidad escalar hace referencia a una magnitud, pero que no tiene una dirección, ¿sí? Esas son las cosas interesantes que podemos hablar cuando pensamos no solamente en magnitudes o los tipos de magnitudes, sino que también cuando pensamos en la velocidad, tenemos que pensar, disculpen, tenemos que pensar en una cosa bastante interesante, que la velocidad es el resultado ¿de qué? De la variación del espacio con relación al tiempo, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Rapidez y velocidad son lo mismo? En realidad, fíjense, la rapidez tiene una magnitud, es decir, tiene un número, pero no me dice a dónde apunta. La rapidez normalmente suele ser un promedio de velocidad, pero la velocidad tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene sentido. Entonces, técnicamente los dos no significan lo mismo. Y acá está justamente la definición, pero este es en el caso de la velocidad instantánea. En el caso de la velocidad promedio, es la variación, o sea, es el resultado, perdón, entre la variación del espacio con relación al tiempo. Una velocidad promedio. Ahora, en la velocidad instantánea, hace referencia a cuánto vale la velocidad en el intervalo de tiempo tal. Si yo quiero, por ejemplo, disculpen, si yo quiero saber cuánto era la velocidad en el minuto 50, por dar un ejemplo. Bueno, yo si quiero saber a qué velocidad me iba en el minuto 50, yo puedo calcular tomando en cuenta el espacio que estaba en ese momento. Si yo quiero saber a qué velocidad me iba a las 2 horas de viaje. Ahí yo digo que quiero saber en ese mismo intervalo de hora, de tiempo. ¿Sí?
Cuando hablamos de promedio, hablamos de un intervalo mucho más amplio que engloba muchas cosas. Entonces, velocidad promedio e instantánea no son la misma cosa, ¿sí? Y acá justamente está lo que yo decía de la velocidad promedio, que hace referencia a un intervalo de tiempo, es decir, que abarca de un periodo inicial hasta un periodo final, pero aquí no habla de ese intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque ese intervalo fíjense que ese intervalo de t tiende a cero. Claro, tiende a cero porque hace referencia a un momento exacto, ¿sí? Por eso es con límite de t, que de t tiende a cero, pero no vamos a hablar mucho de esto, sino vamos a hablar más de la velocidad promedio, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo para entender un poquito mejor qué es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Dice, una escalera mecánica de 6 metros de altura y 8 metros de base transporta una persona de la base hasta el techo de la escalera en un intervalo de 20 segundos. Determine la velocidad media de esa persona. Bueno, voy a graficar, así como está en el libro, ¿verdad? Y acá tenemos un par de escalones, ¿verdad? Y según el ejercicio me dice que esta base, esto voy a cambiar de color, aquí esto vale 8 metros y que este trozo tiene 6 metros de altura. Y me pide, en este caso el ejercicio me pide velocidad media. Yo sé que por fórmula, velocidad media es igual a a variación de espacio sobre variación de tiempo. Eso es lo que yo tengo entendido y lo que yo sé. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a hallar otros datos? Porque el otro dato que me da el ejercicio es cuánto le toma a la escalera mecánica transportar a esa persona y me dice que le toma 20 segundos. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es hallar cuánto mide este trozo. Porque acá pues va a estar la persona yéndose y le va a llevar la cinta de la escalera mecánica hasta llegar a este punto. Entonces, este trozo es lo que yo tengo que hallar. Y para eso está nuestro bendito y gran amigo teorema de Pitágoras. Entonces acá, sí, ahora un sonido que escuché acá en casa. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a poner variación de x al cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Bueno, variación de x al cuadrado igual a ¿cuánto? Bueno, para empezar, ¿cuánto vale x? O la base vale 8 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado, que es el trozo, este trozo de y, ¿sí? Hago yo las correspondientes resoluciones. 8 al cuadrado es 64 metros cuadrados más 6 al cuadrado es 36 metros al cuadrado. ¿Cuánto da 64 más 36? Si yo hago en la calculadora, eso me da 100 metros al cuadrado. Acá lo que yo tengo que hacer es aplicar raíz a ambos miembros, aplico y esto finalmente me va a quedar 10 metros. Es decir, este trocito vale 10 metros. Con este resultado ya puedo hallar mi velocidad media. Velocidad media es igual a 10 metros sobre 20 segundos. Y la velocidad media yo hallo 10 dividido 20, esto me va a dar 0,5 metros sobre segundo. ¿Cómo yo voy a saber si el resultado es correcto? Bueno, porque las unidades de medida tienen que coincidir, ¿sí? La velocidad en la unidad de medida en el sistema internacional es metros sobre segundo y acá aparece metros sobre segundo. Entonces, aquí ya de alguna otra manera puedo saber que la respuesta es la correcta.
Aquí ya, por ejemplo, pudimos observar cómo resolver un ejercicio de velocidad, ¿sí? Tarea para ustedes, buscar las unidades de medida de todas estas magnitudes que estuvimos viendo. Por ejemplo, en qué se mide el tiempo, en qué se mide la distancia, la velocidad, todo eso es tarea para ustedes, ¿verdad? Que es bastante sencillo, está todo en el libro, no se preocupen, bueno, yo no está todo, pero para que ustedes vayan recordando y dominando esos conceptos básicos. Bueno, el otro punto tiene que ver con la aceleración, que la aceleración promedio es el cambio de la velocidad dividido entre variación de t. Es decir, esa velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, esto me va a dar la aceleración, es el cambio de velocidad, ¿sí? A eso se refiere a aceleración. Y la instantánea tiene mucho que ver, como así dijimos con la velocidad, de que en ese intervalo tal que tiende a cero, bueno, en ese intervalo es lo que yo quiero hallar, la aceleración instantánea. Él aplica lo mismo, pero vamos a ver ejercicio que más se relaciona a aceleración promedio. Hoy no vamos a ver eso, pero sí, seguro que hay muchos ejercicios sencillos para el examen, ¿no? Que no se estresen por eso. Va a ser bastante sencillito, facilito para que vayamos creciendo juntos, ¿sí? Bueno, y acá vamos, a partir de este momento, vamos a ir viendo algunas cuestiones relacionadas a movimiento en una dimensión con aceleración constante, ¿sí? También vamos a ver ejercicios que tienen que ver en movimientos con velocidad constante, es decir, que la velocidad nunca cambia. Entonces, acá por ejemplo vemos algunas fórmulas de aceleración, que esto nosotros sabemos que es el resultado de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, si nosotros queremos hallar la velocidad final, tomando en cuenta si la aceleración es constante, esta va a ser nuestra fórmula, ¿sí? Después tenemos velocidad promedio, que esto todos ustedes pueden anotarlo como formulario sin ningún problema. Acá vemos la variación de espacio, ¿sí? Cuando la aceleración es constante. Y acá tenemos varias fórmulas cuando hablamos de que hay aceleración constante. Lo que vamos a ver en los siguientes ejercicios es cuando la velocidad es constante. Parece trabalengua, pero no es nada de otro mundo, no se preocupen. Vamos a ver algunos ejercicios. A partir de aquí vamos a ver 3 ejercicios sobre eso, ¿sí? Y a medida que vayamos viendo estos ejercicios, vayan tomando nota, por favor, ¿sí? Bien, el siguiente ejercicio dice, un niño sale de su casa hacia la escuela realizando en promedio un paso por segundo. El tamaño medio de su paso es de 0,5 metros y él gasta 5 minutos en el trayecto. ¿Cuál es la distancia entre su casa y la escuela? Bastante sencillo el ejercicio, ya prácticamente le da todos los detalles, todos los datos le da el ejercicio. Entonces, me dice que da un paso por segundo. Entonces, ¿cuánto vale ese paso? Y bueno, el ejercicio dice que un paso equivale más o menos a 0,5 metros. Por tanto, acá yo esto puedo deducir de la siguiente manera, que 0,5 metros sobre segundo es lo que equivale a un paso. ¿Y metros sobre segundo acaso no es velocidad? Bueno, entonces ya tenemos velocidad. Dice que el tiempo que le toma es 5 minutos. Como en este caso está en minutos, esto debe pasar a segundos de tal forma a coincidir con la unidad de medida de la velocidad en el sistema internacional. Entonces yo acá, ¿qué es lo que hago? Entonces yo sé que 5 minutos, puedo hacer de dos maneras el cálculo auxiliar. Ojo, aclaro, les voy a mostrar la primera. Entonces yo sé que un minuto tiene
60 segundos. Yo simplifico y me queda 300 segundos. Esta es la parte 1 de cómo hacer el cálculo, o sea, cómo hacer la regla de 3. Esta es la directa. La otra es la que la gran mayoría conocemos, ¿verdad? Donde yo sé, esta es la segunda parte, voy a poner acá, donde en un minuto vale 60 segundos y en 5 minutos cuántos segundos valdría. Y X me va a quedar 5 minutos, o sea, 5 por 60 sería en este caso. A ver, voy a borrar. 5 por 60 me va a dar 300 segundos. ¿Qué? Ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos métodos. Acá el punto es que yo sé que 5 minutos equivalen a 300 segundos. ¿Qué es lo que me pide? Lo que me pide es simplemente distancia. Entonces, velocidad media igual a variación de espacio sobre variación de tiempo, y simplemente esto es lo que yo tengo que hallar. Entonces, ¿cómo yo le voy a dejar a este señor, le voy a dejar solo? Bueno, este amigo que divide va a pasar a otro miembro multiplicando y me va a quedar así la ecuación. Variación de espacio igual a velocidad media por variación de tiempo. Y entonces acá ya voy a hallar de esta manera. Velocidad media yo sé que es 0,5 metros sobre segundo por 300 segundos. Segundo se va con segundo y esto me va a quedar de la siguiente manera. Agarro mi calculadora, 0,5 por 300 me va a dar 150 metros. ¿Cómo yo sé si está bien o no el ejercicio? Bueno, distancia está en metros, solamente debe estar en metros y nada más que en metros. No metros sobre segundo, no segundos, solo metros. Entonces ahí yo ya sé que el ejercicio está bien. Y aquí tenemos ya un ejercicio, o sea, un ejemplo resuelto. Vamos a ver el otro. Es un poquito largo, ya les advierto que es un poco largo, pero tenemos que... El siguiente ejercicio dice así. Un momento. Estamos buscando. Aquí está. Un automóvil se mueve según la función horaria S igual a 50 más 8T en unidad del sistema internacional. Tiene 4 preguntas. ¿Cuál es la posición inicial y la velocidad del automóvil? B. ¿Cuál es la posición del automóvil en el instante 20 segundos? C. ¿En qué instante el automóvil pasa por la posición 650 metros? Y D. ¿Qué distancia el automóvil recorre durante el 10º segundo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, miro mi ecuación, ¿qué me dice? Mi ecuación dice S igual a 50 más 8T. Este tipo de ecuaciones de funciones horarias tiene mucho que ver, en este caso en particular, en ecuaciones donde la distancia se desarrolla en función a la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad siempre se mantiene constante en todo el trayecto y lo que va a cambiar mucho es o el tiempo o la posición de la partícula. La posición dependiendo mucho del tiempo, ¿no? Entonces, esta ecuación que nosotros estamos viendo va dada por esta ecuación. Espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Y es aquí donde yo puedo sacar todos los datos que me pide el ejercicio. Me dice, en la parte A, me dice, ¿cuál es la posición inicial? Este S subcerito, el cerito significa inicial. Entonces, ya el ejercicio me dice cuál es mi espacio inicial, ya mi función horaria me dice cuál es el espacio inicial. Entonces, aquí yo pongo 50 metros y la velocidad es de 8 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque lo saqué todo de esta función horaria. Bastante fácil, no hay mucho secreto aquí para resolverlo. Bien, pasamos a la parte B. Me dice cuál es la posición del automóvil en el instante 20 segundos. Cuando nosotros hablamos de posición, nos tenemos que siempre acá nuestro chip nos debe decir que es distancia, posición, distancia, lo mismo. Entonces, acá me dice en el instante, cuando dice instante es
t. Me dice el ejercicio que vale 20 segundos. Entonces acá lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula nada más de ¿qué? De la función horaria que ya tengo, ¿sí? Entonces, S igual a 50 más 8 por t. S igual a 50 más 8. Fíjense lo que va a pasar aquí. Yo voy a borrar nomás para que ustedes se den cuenta. 50 por supuesto en metros más 8 metros sobre segundo por 20 segundos. Noten que segundo se va con segundo. Y me queda lo siguiente. 20 por 8, 160. Más 50, 210 metros. Nunca se olviden de lo siguiente. Al margen de que ustedes están llevando matemática básica, nunca se olviden. Primero se resuelven las cosas que multiplican o dividen y después las sumas o restas. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Bueno, pasamos al C. ¿Qué me dice C? ¿En qué instante el automóvil pasa por la posición 650 metros? Acá en este caso me dice instante. Instante quiere decir qué tiempo es lo que yo voy a tener que hallar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer una separación. Y acá lo único que tengo, yo tengo varias formas. Fíjense lo siguiente, lo que vamos a hacer a continuación. Yo voy a escribir mi función horaria, S igual a 50 más 8t. Yo puedo hacer de dos formas. Primero, despejando la incógnita para después meter rápidamente los datos, o meter primero los datos y después despejar la incógnita, ¿sí? Acá tienen dos maneras. Vamos a hacer de las dos maneras para que ustedes puedan darse cuenta cómo se puede resolver, y después ustedes dirán, hago de esta manera o de la otra manera. Yo les muestro las dos formas, las dos vías que tienen, pues al final el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a poner C, ¿sí? Cuando dice posición 650 metros, cuando S o X igual da lo mismo, 650 metros. Voy a hacer la parte 1, parte A y parte B. ¿Qué me dice el ejercicio? Bueno, en este caso la función horaria, ¿verdad? S igual a 50 más 8t. Acuérdense que t es lo que tengo que despejar. Voy a hacer primero despejando la incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá, es lo que tengo, esta t es lo que tengo que resolver. Y para ello, primero lo que tengo que hacer es despejar aquí de esta función horaria. ¿Qué es lo que tengo que despejar primero? Las sumas. Entonces, esto que suma va a pasar a otro miembro restando y me va a quedar así. S menos 50 igual a 8t. Y esto que multiplica, este 8 que multiplica va a pasar al otro miembro dividiendo y me va a quedar S menos 50 sobre 8 igual a t. Está claro que yo ya sé cuánto vale S, porque dice por la posición 650 metros. Entonces esa S es igual a 650 metros, entonces 650 menos 50 sobre 8 igual a t, ¿sí? Y quizá yo puedo, a ver, voy a borrar un poquitito ahí para poder seguir resolviendo. Y me va a quedar t igual a 600 dividido 8. Y eso, si yo agarro mi calculadora, 600 dividido 8 me va a dar 75 segundos, ¿sí? Entonces, vamos para la parte B. O sea, la segunda parte, vamos a decir, al hacer de esta manera, S igual a 50 más 8t, y acá yo hago 650, que es el equivalente S, igual a 50 más 8t, y ustedes dirán, ¿por qué no estaba mostrando? Igual les muestro de las dos maneras para que ustedes sepan. Acá cambió nomás el detalle, pero no importa, es lo mismo. Esto que suma pasa al otro miembro restando, 650 menos 50 igual a 8t, ¿sí? Acuérdense, el resultado 75 segundos. Esto yo voy a borrar, ¿está? Lo voy a borrar ahí, eso es. Y me va a quedar 600 igual a 8t. T igual a 600 sobre 8 y da 75 segundos. Que es la misma cosa, ¿verdad?
Les muestro nomás de las dos maneras donde a criterio mío, esta es la forma ideal, porque primero tienen que despejar, o sea, primero hacer la parte algebraica, ¿sí? La parte operacional matemática y después recién meter los datos. Pero de las dos maneras es válido hacer, dependerá única y exclusivamente de ustedes, ¿sí? Y ya nos dimos cuenta que es bastante sencillo, mucho secreto, ¿verdad? Y fíjense que son todos ejercicios de espacio en función a la velocidad. Todavía no hemos visto fórmulas de velocidad en función de la aceleración, que eso es otro que seguro que vamos a ver con el correr de la semana. Pero para aclarar bien, va a ser muy interesante de que utilicen formularios. A medida que vayan viendo estos ejemplos, lo que vean del libro, formulario, eso les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Ahora veamos el siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente ejercicio dice, en una carretera se observan un camión y un jeep, ambos dirigiéndose en el mismo sentido. Sus velocidades son 54 km por hora y 72 km por hora respectivamente. En el instante t igual a 0, el jeep está a 100 metros detrás del camión. Determine A, el instante en el que el jeep alcanza al camión, y B, el camino recorrido por el jeep hasta alcanzar al camión. Bueno, acá en este tipo de ejercicios de igualdades, lo que nosotros siempre debemos hacer es graficar para tener una idea de qué estamos hablando. Entonces, si yo tuviera que graficar aquí en una línea del tiempo, vamos a graficar de esta manera. Vamos a imaginar de que aquí, de que en este sentido se están yendo los amigos, ¿verdad? En este sentido. Y acá tenemos a nuestro camión, ¿sí? A nuestro camión. Vamos a imaginar de qué es esto. Bueno, puede ser otra cosa, pero bueno. Entonces este va a ser la Jeep con J y esto va a ser el camión con C. Entonces yo tengo entendido, según lo que me dice el ejercicio, es que la velocidad del camión es igual a 54 km por hora y la velocidad del Jeep es 72 km por hora. Acá en este caso, lo que siempre tenemos que hacer es, para poder hallar tiempos y cosas así por el estilo, es pasar todas las unidades al sistema internacional. Por convención, lo que siempre tienen que hacer es, cuando tienen kilómetros por hora y van a pasar a metros sobre segundo, siempre hay que dividir con 3,6. Entonces, si yo tengo 54 kilómetros por hora y quiero pasar a metros sobre segundo, hago 54 dividido 3,6 y eso me va a dar 15 metros sobre segundo, y la velocidad del jeep, en este caso hago 72 dividido 3,6, me va a dar 20 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿por qué dividido 3,6? ¿Por qué? Bueno, en algún momento podemos hablar mejor de eso, ¿sí? Con más detenimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, me dice el ejercicio que cuando t igual a 0, ¿sí? Dice que acá hay una distancia de 100 metros. Lo que quiere saber el ejercicio, acá para aclarar, esto es J, no es 15, sino que voy a borrar para no confundirnos. Este es el Jeep, ¿está? Lo que quiere saber es cuánto tiempo le demandó al Jeep alcanzar al camión y en qué distancia lo hizo. Bueno, no es bastante ciencia nueva esto, así que ni se preocupen por eso, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que hacer o calcular es cuánto es el espacio recorrido. Acá voy a poner, a ver, parte 1 del Jeep. Vamos a hallar el Jeep, ¿sí?
Entonces, el espacio recorrido del jeep es igual a ¿cuánto? Espacio inicial del jeep más velocidad del jeep por t. ¿Esta fórmula de dónde sale? Y bueno, y sale esta fórmula, espacio igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. De esa fórmula sale, ¿sí? Entonces, el espacio recorrido del jeep es igual. Fíjense en este detalle, ¿sí? Como dice aquí el ejercicio, dice, el jeep está a 100 metros detrás del camión. O sea, que acá esto va a valer X o S igual a 0. Entonces, el espacio inicial de la jeep es 0 más la velocidad del jeep, ¿cuánto es? Esto, 20 metros sobre segundo por t. Y acá nada más me va a quedar, y van a ver qué va a pasar después, el espacio recorrido del jeep es 0 más 20, 20, ¿verdad? 20 t. Esto es parte 1, ¿sí? Ahora va a venir, acá yo voy a ir borrando esto, ¿sí? Esto yo voy a ir borrando. Acuérdense que cuando lo hago, nada más por una cuestión de espacio, nomás que tengo en mi pizarra digital, ¿sí? Espacio del jeep. Ahora, parte 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y acá voy a hacer del camión. Y la misma cosa, el espacio del camión es igual a espacio inicial del camión más velocidad del camión por t, ¿sí? Acá lo único que tengo que hacer es, ¿cuánto es mi espacio inicial? Y me dice que, según el ejercicio, si yo miro el ejercicio, dice que el jeep está a 100 metros detrás del camión, entonces el camión está 100 metros por delante del jeep. Si el espacio inicial del jeep es 0, entonces el espacio inicial del camión es de ¿cuánto? 100. Entonces, acá yo voy poniendo espacio inicial del camión o distancia inicial del camión, 100 más, y en este caso, ¿cuánto era que valía en este caso mi velocidad? Mi velocidad del camión, y en velocidad del camión vale 15 metros sobre segundo por t. Y esto me va a quedar así, 100 más 15 t. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer a partir de aquí? Y a partir de aquí no hay mucho secreto. ¿Por qué? Porque ocurre que lo que tenemos que hallar es, según el ejercicio, si nosotros estamos viendo, ¿sí?, el instante en el que el jeep alcanza el camión. Es decir, que cuando hablamos nosotros de instante, cuando decimos instante, hablamos de t. Y acá, cuando hablamos de tiempo, no importan los espacios finales. Entonces, esta relación nos sirve a nosotros. Esta relación es la que vamos a aplicar ahora mismo, ¿sí? Voy a ir borrando esto. Borro esto. Entonces, como habla, y voy a poner, acá voy a separar esto. En el encuentro, voy a poner aquí. Y acá voy a poner lo siguiente, SC igual a SJ, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar todo eso? Y bueno, aquí voy a hacer nada más una aclaración, ¿sí? ¿Por qué pongo que es la distancia del camión igual a la distancia del jeep? Porque habla de que en qué momento este señor le alcanza al camión. Para poder decir que este le alcanzó a este, los dos tienen que estar en el mismo lugar. Por eso habla de que el espacio del camión es igual al espacio del jeep. ¿Entienden? ¿Sí? Continuamos. SC voy a sacar de esto que acabo de realizar. SC es igual a 100 más 15t igual al espacio del jeep, esto igual a 20t, ¿sí? Seguidamente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Noten lo siguiente, lo que yo tengo que hacer es igualar los términos. Esta t debería estar aquí, ¿sí? Entonces, esto que suma va a pasar al otro miembro restando y me va a quedar 100 igual a 20t menos 15t.
Ahora voy a borrar. Ahí, menos 15t, ¿sí? 100 igual a 20t menos 5t me va a dar 5t, ¿verdad? Esto no es j, es un 5, pero igual lo haré ahí, ¿sí? Y finalmente, acá yo voy a ir borrando, para que me entre espacio nada más. Y entonces, t igual a 100 dividido 5, t igual a 20 segundos. O sea, acá yo ya respondo a la parte A, el instante en el que el jeep alcanza el camión. ¿Y cuál es ese instante? Ese instante es de 20 segundos. ¿Sí? Bien, con esto en mente, yo ya puedo, a ver, voy a borrar ahí. Con esto en mente, yo lo que ya puedo hallar es el camino recorrido por el jeep hasta alcanzar el camión. ¿Qué ocurre? Bueno, acá es bastante simple, ¿sí? Yo puedo utilizar, acuérdense, del espacio recorrido por el jeep. Yo ya puedo utilizar esto, ¿sí? Espacio recorrido por el jeep. Y según la función horaria que hallé en el ejercicio anterior, fue este, ¿sí? ¿Se acuerdan? SJ igual a 20t. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo puedo utilizar, y tomando en cuenta de que el instante en el que el jeep le alcanza al camión, según el inciso A, después de 20 segundos, entonces yo ya puedo hacer esto. 20 por 20, y acá me va a dar 400 metros. ¿Sí? Y ojo, acá tengan en cuenta lo siguiente, este 20 es metros sobre segundo por segundo, se elimina y me queda 400 metros, ¿sí? Entonces así, simplemente, yo ya puedo ir respondiendo, ¿sí? Y para ir terminando, porque para darle el toque correcto, acuérdense que desplazamiento es variación de espacio o variación de x, da lo mismo, ¿sí? Y donde variación de espacio es espacio final menos espacio inicial, y eso me va a dar, el espacio final es 400 metros y menos el espacio inicial de la Jeep era 0, y esto me va a dar 400 metros el desplazamiento del amigo. Y así como pudimos resolver algunos ejercicios que tienen mucho que ver, tienen que ver con fórmulas de distancia en función a la velocidad, ¿sí? Para aclarar eso, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo mucho más que el otro, que era la velocidad en función a la aceleración, que parecen ser similares, pero no lo son, ¿sí? Nada más para aclarar eso. Bien, este es otro ejercicio también, ¿sí? Presten atención a este, por favor. El siguiente ejercicio dice: ¿cuánto tiempo emplea un tren de 200 metros a una velocidad de 180 kilómetros por hora para atravesar un túnel de 150 metros? Exprese la respuesta en segundos. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, importante graficar. Vamos a tratar de graficar nuestros trencitos. Acá graficamos. Tenemos esto. Tenemos esto. Y vamos a tratar de hacerlo hacia acá. Bueno, acá tenemos nuestro trencito, que según el ejercicio, todo ese trenzote en realidad, mide 200 metros. Y lo que tiene que hacer el señor tren es atravesar un túnel, ¿sí? Este túnel que tiene 150 metros. Entonces, dice atravesar. Noten, atravesar. Es decir que todo esto debe cruzar completamente hasta aquí.
completamente tiene que cruzar. Entonces, ese tiempo me va a indicar lo siguiente. Noten que yo voy acá a realizar el ejercicio de velocidad. Velocidad igual a ¿qué? Igual a variación de espacio sobre variación de tiempo. ¿Qué me dice el ejercicio? Bueno, lo que quiere saber en este caso es el tiempo. Entonces yo esto que divide pasaré al otro mismo multiplicando y la velocidad pasará aquí dividiendo. Y me va a quedar variación de tiempo igual a variación de espacio sobre velocidad. Entonces yo voy a poner acá como cálculo auxiliar. Me dice el ejercicio que la velocidad tiene 180 kilómetros por hora. 180 kilómetros por hora, yo esto tengo que pasar al sistema internacional, tengo que dividir por 3,6. 180 dividido 3,6 me va a dar 50 metros sobre segundo. Ahora, como me dice que tiene que atravesar el túnel, ¿cuánto tiempo le va a tomar no solamente cruzar este túnel, sino desde el momento que ingresa aquí hasta que sale por completo, cuánto le va a tomar todo esto? Entonces se tiene que calcular desde el momento, si desde aquí ingresa también se tiene que tomar en cuenta la distancia de la cola del tren. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que yo tengo que hacer es hacer lo siguiente. 200 metros más 150 metros, que es la medida del túnel, dividido 50 metros. ¿Está? Ya voy a hacer esto. Y variación de t igual a 200 más 150 es 350 metros. Y acá, claro, 50 metros sobre segundo, que es la velocidad, sobre 50 metros sobre segundo. Este se va con este y me va a quedar lo siguiente. Yo hago el cálculo, 350 dividido 50 me va a dar 7 segundos, ¿sí? Ahora, solamente para aclarar nada más, como aquí, a ver, voy a borrar esto, como yo sé que sale segundos, por una cuestión de álgebra, va a ser m sobre s. Este se va con este y me va a quedar 1 sobre s, así me va a quedar, ¿verdad? Y esto también se puede hacer de esta manera, 1 sobre 1 igual a 1 sobre s. Entonces, extremo con extremo y medio con medio, y siempre los extremos van a ir primeros. Entonces, por eso queda segundos, ¿sí? Entonces, así de esa manera ustedes van a saber si está bien o no el ejercicio, tomando en cuenta estos tips que acabo de mencionarles. Bueno, aquí ya tenemos otro ejemplo resuelto acerca de velocidad. Cualquier consulta, estamos a las órdenes, ¿sí? La otra cuestión para mencionar es acerca de los objetos en caída libre, ¿sí? Que aquí particularmente hay dos fórmulas para aplicar. Ya vamos a ir viendo en los ejemplos cuáles son esas fórmulas y ustedes los van a ir anotando en sus formularios, ¿sí? Cuando hablamos de un objeto de caída libre, no es necesariamente esto que se menciona. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están en la azotea de un edificio o están en el techo de su casa y te dicen, no, voy a soltar la pelota y que desde ahí suelta. A eso se refiere a un objeto que se deja caer desde el reposo. No necesariamente significa eso. Fíjense el concepto. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente ante la influencia solo de la gravedad sin importar su movimiento inicial. Y aquí hace referencia a qué tipo de movimientos, hace referencia a qué movimientos dice aquí. Es decir, si se van fijando abajo, aquí hace referencia a aquellos que se lanza verticalmente hacia arriba, se lanza hacia abajo, o los que se liberan del reposo. Es decir, como yo mencioné hace un ratito, ustedes están en una azotea, dejan soltar un paquete o lo que sea, a eso se refiere objetos en caída libre. Veamos tres ejemplos, vamos a ver en este apartado, ¿sí? Y con esto vamos a finalizar la primera parte de esta unidad
la segunda parte que tiene que ver con movimientos de proyectiles, eso veremos un poquito el día jueves. ¿Está? Aquí va algunos ejercicios, como este. Acá tenemos este ejercicio que dice así. Un jugador de béisbol imprime una velocidad v sub 0 igual a 30,48 metros sobre segundo a una pelota que sube verticalmente. ¿Qué altura máxima alcanzará la pelota? Considere g igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tenemos como datos, acá ya voy a ir poniendo datos, velocidad inicial a 30,48 metros sobre segundo, ¿sí? Y que sube verticalmente. Como no nos da tiempo, fíjense lo siguiente, T no tenemos, gravedad sí, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Me pide altura o h máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación puedo utilizar? Yo tengo varias. Entonces, lo que yo puedo considerar utilizar esta ecuación que va a venir a continuación, ¿sí? Que es esta. V igual a velocidad sub 0 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 gravedad por variación de desplazamiento también, ¿sí? Variación de desplazamiento. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Cuando el objeto, al menos cuando se trata de caída libre, cuando el objeto alcanza una altura máxima, su velocidad final, o v normal, va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, de entrarlo en esta ecuación, velocidad final no tenemos. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Lo que yo tengo que hallar es esto. Entonces, ¿tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo gravedad? También. Entonces, lo que me queda hallar nada más es este trozo. Y va a quedar así la ecuación. 0 igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 gravedad por variación de espacio. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, nada más por una cuestión de ordenamiento. Todo este producto que aquí de hecho hay una resta, entonces lo que yo puedo hacer es todo esto pasar al otro miembro y va a quedar positivo. Entonces me va a quedar 2 gravedad por variación de espacio igual a velocidad inicial al cuadrado. Esto yo tengo que dejar libre, variación de desplazamiento. Entonces este 2 y g que multiplican este y este van a pasar al otro miembro dividiendo. Y me va a quedar así, variación de desplazamiento igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Nada más, así de simple, así de sencillo. Y aquí voy a ir haciendo al lado y me va a quedar lo siguiente, variación de desplazamiento igual a velocidad inicial era 30,48 metros sobre segundo y todo esto elevado al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo con mi calculadora 30,48 al cuadrado me va a dar 929,03 metros cuadrados sobre segundo cuadrado igual a 9,8 por 2 me va a dar 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y noten lo siguiente, ¿sí? Segundo al cuadrado se va con segundo cuadrado, metro cuadrado me va a quedar metro y este metro aquí ya se fue. Entonces acá lo único que tengo que hacer nada más agarrar la calculadora y saber cuánto va a salir. Y esto me va a dar así, 929,03 dividido 19,6 y me va a dar 47,39 o 47,4 metros, que es el desplazamiento que toma el objeto alcanzando ¿qué cosa? Su altura máxima, ¿sí? De hecho, esa ecuación
que nosotros estuvimos hallando, ¿sí? Que sería esta. A ver, voy a ir borrando un ratito. A ver acá. Vamos a limpiar pizarra. Sí, que era esta. A ver, variación de espacio igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Esta también es conocida de esta manera para altura máxima igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Que esto es, digamos, esta ecuación pueden anotarlo en su formulario para que tengan en cuenta, ¿sí? Ya tenemos un ejercicio resuelto, un ejemplo, y veamos el siguiente. Bien, este ejercicio dice así. Un momento. Una pelota es lanzada de abajo hacia arriba desde una altura de 25 metros en relación al suelo con velocidad de 20 metros sobre segundo. Adoptando g igual a 10 metros sobre segundo, calcule a. el tiempo de subida, b. la altura máxima en relación al suelo, c. el tiempo empleado para llegar al suelo y d. el tiempo empleado al pasar por la posición 35 metros durante la bajada. Entonces, más o menos para tener una idea, esto sería así. Tenemos acá un lugar X con una altura de 25 metros en relación al suelo. Y lo que ocurre es que se lanza el objeto, o la pelota en este caso, y después cae al suelo. Acá hay varias cosas que pide el ejercicio. No solamente pide la altura máxima, sino también el tiempo de subida. Es decir, desde que se lanza aquí hasta que llega a este punto, ¿cuánto tiempo toma? Bueno, tengo yo lo siguiente como datos, ¿sí? Según el ejercicio tengo una altura, o S, de 25 metros. Acá vamos a poner S para no confundir. Velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. ¿Qué fórmula yo puedo utilizar? Porque evidentemente me da gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué fórmula yo puedo utilizar? Bueno, para la parte A, yo puedo utilizar esta fórmula. Velocidad igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Y acuérdense, cuando acá es muy fácil de poder hallar el tiempo de subida, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense siempre, cuando la altura es máxima, velocidad final es cero. Entonces esto va a ser 0 y me va a quedar 0 igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Esto, que es una resta con el producto, puede pasar al otro miembro con signo cambiado. Entonces me va a quedar g por t igual a velocidad inicial. Y ahí ya voy a poder hallar mi tiempo. T es igual a velocidad inicial sobre gravedad, que esta es una ecuación para el tiempo de subida. Y va a quedar así. Velocidad inicial 20 metros sobre segundo sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Metro se va con metro, segundo cuadrado, el cuadrado elimino y se va al segundo. Y así me va a quedar el tiempo de subida igual a 10 segundos. Bastante fácil, bastante sencillo. Ningún secreto de otro mundo. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, vamos para la parte B. Voy a ir borrando esto, todo esto voy a ir borrando. Así, voy a ir borrando. También esto voy a ir borrando. Y vamos para la parte B, que en este caso, ¿qué es lo que me pide? La parte B me pide altura máxima. ¿Qué función horaria puedo utilizar? Y puedo utilizar esta, la de espacio en función a la velocidad, en función a la aceleración de la gravedad también. Y va a ser la siguiente, ¿sí? Espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio gravedad t cuadrado. ¿Por qué menos? Porque cuando hablamos de caída libre, siempre la dirección va a ser influenciada por la aceleración de la gravedad y siempre va a ir para abajo. Entonces siempre el signo será negativo. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hallar aquí? Lo que yo tengo que hallar aquí es altura máxima, que va a ser, vamos a convertir en S máximo, igual a espacio inicial, que en este caso es 25 metros más
velocidad inicial. Ya, lo que pasa es que ya hallamos el tiempo en el anterior ejercicio, entonces me va a quedar velocidad inicial, acuérdense, según el enunciado, era 20 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo por 2 segundos, menos 1 medio por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado. A ver, lo siento, ahí está. A ver, vamos a poner ahí 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y voy a ampliar un poquito más. Voy a borrar esto acá. Ahí está. S máximo igual a 25 metros más segundo con segundo se va acá y me va a quedar nada más en metros. 20 por 2 es 40. 40 metros menos, fíjense lo siguiente, acá. 10 dividido 2 da 5. Entonces, 5 metros sobre segundo al cuadrado por, y noten aquí lo siguiente, 2 segundos al cuadrado me va a quedar 4 segundos al cuadrado, ¿sí? Así me va a quedar. Se simplifica este con este, ¿sí? Y me va a quedar de esa manera, ¿sí? S máximo igual a. Y voy a ir borrando esto para que me vaya a entrar, así para que no confundir sobre todo, para no ir confundiendo, ¿está? Bien, entonces me va a quedar así. 25 más 40, ¿cuánto es? 65, ¿verdad? Y 5 por 4, ¿cuánto es? 20 metros. Y esto me va a quedar finalmente 45 metros, ¿sí? Entonces acá ya tenemos altura máxima de 45 metros, ¿sí? Simple, sencillo, no hay mucho secreto, ¿está? Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a ir pasando a la parte C. ¿Qué me dice la parte C? Bueno, la parte C me indica lo siguiente. Si yo miro el enunciado, ¿sí? Dice el tiempo empleado para llegar al suelo, es decir, el tiempo en que llega aquí. Entonces, acá, en este punto, el espacio es 0, suelo es 0, se entiende, ¿verdad? Se entiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, empleamos la misma función horaria, ¿sí? Vamos a emplear la misma función horaria, ¿sí? Que es de la ecuación anterior, que era S igual a espacio inicial más velocidad inicial por T menos 1 medio gravedad tiempo al cuadrado. Como ya dijimos, como va a ser en el inciso C, hablamos de que va a ser en el suelo, ese final va a ser 0. Y me va a quedar 0 igual a espacio inicial, según el ejercicio, me decía 25 metros más velocidad inicial. Acuérdense, como vamos a hallar el tiempo, aquí va a ocurrir lo siguiente, 20 metros sobre segundo por T. Ese tiempo, 2 segundos, era por altura máxima, ¿sí? Que acá no nos sirve eso, porque tenemos que hallar el tiempo en el cual llega al suelo. Menos 1 medio por 10 metros sobre segundo al cuadrado por T2. Voy realizando el ejercicio y me va a quedar 25 metros más 20 metros sobre segundo por T. Esto va a quedar menos 5T cuadrado. Si yo lo transformo todo, si yo tuviera que transformarlo todo, me va a quedar así. Fíjense lo que va a ocurrir, ¿sí? Para poder ordenar como corresponde, lo que voy a hacer es todo esto y esto voy a pasar al segundo miembro, o sea, al otro miembro, todo con signo cambiado, y me va a quedar así. Fíjense lo que va a pasar acá. Voy a hacer nomás así como está aquí, para hacerlo paso a paso. Menos 25 metros, menos 20 metros sobre el segundo T, porque ocurre que al cambiar de más va a pasar a ser menos. Y este menos pasa al otro miembro con un signo cambiado, 5T cuadrado igual a 0. Lo único que voy a hacer aquí es ordenar de exponente mayor hasta el que no tiene exponente, y me va a quedar así. 5T cuadrado, más iba a poner, lo siento,
menos 20 metros, 20 metros sobre segundo. Este es por t, ¿sí? Por t, 20 metros sobre segundo por t, menos 25 metros igual a 0. Noten que si ustedes se van fijando qué ecuación va a tomar, y va a tomar una especie de ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, voy a ir borrando esto acá. Ustedes no lo van a borrar, evidentemente. Mucho voy a repetir esto y me va a quedar así. 5t cuadrado menos 20t menos 25 igual a 0. Entonces, acá tengo que aplicar esta fórmula que a ustedes no es que les gusta muchísimo, pero no va a quedar de otra. ¿Qué ecuación voy a aplicar? Es esta ecuación que van a ver a continuación, ¿sí? Donde va a ser x igual a menos b más menos raíz de 4. A ver, raíz de, ya les digo, un ratito. Este era 2a. Ya les digo un momento, a ver. No, pasa que con tantas cosas, un momento. A ver. Toma forma de una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática tiene como resolución usando esta fórmula, x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y esta es la ecuación que voy a tener que emplear para este ejercicio. Entonces, voy a resolverlo de esta manera, ¿sí? Entonces, va a quedar así. X, y ojo, acá voy a hacer una aclaración. A va a valer, esto va a ser A, va a valer 5, B va a valer menos 20 y C va a valer menos 25, ¿está? Y aquí tengan en cuenta esto. ¿Qué es lo que voy a reemplazar primero? Esto. Entonces va a ser menos, paréntesis, abro ahí, va a ser menos 20, ¿sí? Más menos, abro raíz, menos 20 al cuadrado, menos 4 por, y el valor de A es 5 por, y acá abro paréntesis, por el valor de C es menos 25, aquí va a terminar mi raíz, sobre 2 por 5, ¿sí? Y aquí nada más ya es una cuestión meramente algebraica, no hay mucha ciencia. Entonces, acá es menos por menos, va a ser más, 20 más menos, y eso es solo mi raíz. 20 al cuadrado, 400, ustedes saben, todo lo que esté aquí, al menos cuando hay una potencia, ¿sí? Como esta, si es por una potencia par como es al cuadrado, entonces lo menos por menos va a ser más. Entonces hagan más su calculadora, menos 20 por menos 20 le va a dar 400 positivos, ¿sí? Menos, fíjense acá en lo siguiente, acá hay un signo menos y acá hay menos, y este le va a afectar al producto. Entonces menos por menos, más. 5 por 25, 125, ¿sí? 125 por 4, 125 por 4 va a dar 500, más 500 sobre 10, ¿sí? Voy borrando esto, a ver un momento, ahí está, eso es. Voy borrando. Y me va a quedar así, x igual a 20 más menos raíz de 900 sobre 10. Resuelvo la raíz, me va a dar 30 más menos 30 sobre 10. Y este tiene dos soluciones, x1 y x2. Entonces voy a ir borrando acá. X1 va a ser con signo positivo. Vamos a ver qué tal sale. A ver, un momento. Ahí está. X1 igual a 20 más 30 sobre 10. ¿Sí? Esto va a ser 50 dividido 10 igual a 5.
Y x2 va a ser 20 menos 30 sobre 10 menos 10 sobre 10 igual a 1. Menos 10 sobre 10. Ahí está. ¿Sí? Igual a 1 negativo encima. Por cierto, de más hasta decir que el tiempo nunca es negativo, entonces esto no puede ser, sino esta es la solución. Por tanto, el tiempo en que llega al suelo va a ser de 5 segundos. ¿Sí? Hasta acá resolvimos la parte C y nos queda por último resolver la parte D. ¿En qué consiste la parte D? Bueno, en el enunciado D, si nosotros prestamos atención, vamos a notar que lo que quiere hallar es acá voy a poner, tiempo cuando S igual a 35 metros. Eso es lo que quiere hallar. Entonces, vuelvo a emplear la misma ecuación, ¿sí? Esta ecuación, y voy a hacer de esta manera. Reemplazo esta S en esto, y me va a quedar 35 metros igual a 25 metros mi espacio inicial más 20 metros sobre segundo por T menos 1/2 por, y acá voy a reemplazar la G por 10 metros sobre segundo al cuadrado por T cuadrado. Este se va con este y me va a quedar 5, ¿sí? Entonces me va a quedar de esta manera, ¿sí? Esto ya voy a ir borrando porque ya va terminando el ejercicio. Y me va a quedar así. 35 metros igual a 25 metros más 20 metros sobre segundo por T menos 5 metros sobre segundo cuadrado por T cuadrado. Todo esto, tanto esta suma como esta y esta van a pasar al otro miembro, ¿sí? Todo esto va a pasar al otro miembro con signos cambiados. Y me va a quedar así. 35 metros menos 25 metros menos 20 metros sobre segundo por T menos 5 metros sobre segundo cuadrado por T cuadrado igual a 0. ¿Está? Entonces acá lo único que tengo que hacer nada más es ir haciendo algunas cositas, como algunas restas, así como esta que están viendo ahí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto, un momento. Ahí está. Y me va a quedar así la ecuación. 10 metros. Y acá ya inclusive, esto ya voy a ir borrando, para que vaya tomando forma mi ecuación cuadrática, ¿sí? 10 menos 20t, y de hecho inclusive esto es más, ¿verdad? Porque en el anterior estaba negativo y pasa al otro miembro con signo cambiado, ¿sí? Más, en realidad, más 5t cuadrado igual a 0. Es cuestión de ordenar nada más. 20t más 10 igual a 0. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Y yo puedo hacer aquí factor común, ¿verdad? ¿Factor común de qué? De 5. 5 igual a t cuadrado menos 4t más 2 igual a 0. Yo puedo hacer esto. Y es esta cosita que voy a tener que hacerlo como ecuación cuadrática, ¿sí? Y ustedes van a decir, profe, pero no me culpen a mí, culpenle a las matemáticas y a la física. Bueno, más a la matemática, en fin. Entonces, ecuación cuadrática, donde A va a valer, aquí va a valer 1, B va a valer menos 4 y C va a valer 2. Entonces yo ya resuelvo aquí, menos B más menos B cuadrado menos 4AC sobre 2A. X igual a menos 4 más menos 4 al cuadrado menos 4, ¿sí? ¿Y cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale C? Vale 2, ¿sí? Sobre 2 por 1. Después yo esto, a ver, un momento, voy a ir resolviendo, voy a llevar para arriba, ¿sí? Un momento.
Ahí está. Entonces, voy a ir resolviendo esto aquí, ¿sí? 4 más menos, y 4 al cuadrado es 16, menos 4, fíjense aquí, ¿sí? 4 por 2, 8, menos 8, sobre, acá vamos a ahorrar un poquitito de este espacio de más, sobre 2, ¿sí? X va a ser 4 más menos, por cierto, acá ya voy a ir resolviendo para ir ahorrando un poquito, 4 más menos raíz de 8 sobre 2, ¿sí? Raíz de 8, aproximadamente, si yo esto hago en la calculadora, raíz de 8 va a dar 2,82, algo así. Entonces va a ser así, 2,82, ¿sí? Sobre 2, más o menos, algo así sería, ¿sí? Y acá me va a dar dos soluciones aproximadamente me va a dar, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. X1 igual a 4 más 2,82 dividido 2. Y esto más o menos, si yo hago más 4 dividido 2, me va a dar 3,41 segundos. Y X2 va a ser 4 menos 2,82 dividido 2. 4 menos 2,82 dividido 2, que va a dar 0,59 segundos. Y ustedes deben razonar nomás, lógicamente deben razonar lo siguiente. Piensen en este detalle. ¿Puede ser esto el tiempo de llegada, el tiempo donde el balón llega cuando S igual a 35 metros? Y fíjense, en el ejercicio A, cuando voy a aquí pintar en otro color nomás para que no nos confundamos, ¿sí? Fíjense que cuando este es el lugar donde se lanzó el objeto. Cuando se lanzó el objeto acá a este tiempo llegó a 2 segundos, ¿cómo es posible que llegando a 35 metros mi T va a ser 0,59 segundos? ¿Es razonable eso? Y obviamente que no. Y este sí suena más razonable. ¿Por qué? Llegó al tiempo igual a 2 segundos y llega a caer hasta más o menos aquí, o hasta aquí más o menos aproximadamente, que sería 35 metros, ¿verdad? Y al llegar a 35 metros, ¿sí? Nuestro T tiene que ser este valor, ¿sí? Tiene que ser este valor. Entonces, de esa manera es como ustedes pueden razonar para saber, en caso de que ambos sean positivos, cuál es el resultado que más o menos se acercaría, ¿sí? Porque acuérdense que el tiempo de bajada es el doble del tiempo de subida, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Al llegar más o menos aquí, tendría que tener la misma altura de donde partió, ¿verdad? Entonces, en esencia, en síntesis, este debe ser el tiempo utilizado para determinar el tiempo empleado al pasar por la posición 35 metros durante la bajada. Claro, aquí solamente para destacar una cuestión muy interesante, voy a tratar de hacer correr el video aquí, ¿sí? Nada más para mencionar lo siguiente, que habíamos calculado al llegar a este punto, nuestra altura máxima era de 47 metros, algo así. Cuando el objeto llegaba a la altura 47, como algo a su altura máxima, el tiempo era de 2 segundos. Y entonces, más o menos para tener una idea, si acá es 47 metros, por aquí uno asume que sería 35 metros, por dar un ejemplo nada más, 35 metros. Entonces, más o menos coincide con esta apreciación. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan desde el momento en que partió la pelota hasta que llegó a su altura máxima, 2 segundos, y acá más o menos llega a ser 35 metros,
casi 3 segundos y medio más o menos toma, ¿verdad? Porque si completara todo este arco, ahí sería el tiempo de bajada. Recuerden un detalle, tomen nota, el tiempo de bajada es el doble del tiempo de subida, ¿sí? Entonces, más o menos a esta altura sería 35 metros y sería 3,5 segundos, que coincide con este valor, nada más para agregar un poquito a la idea. Y para terminar, tenemos otro ejercicio. El ejercicio dice así: se abandona un cuerpo de lo alto de una montaña de 180 metros de altura. Despreciando la resistencia del aire y adoptando g igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, determine a. el tiempo utilizado por el cuerpo para llegar al suelo, y b. la velocidad del cuerpo al llegar al suelo. Entonces, acá, en este ejercicio en particular, nosotros ya estamos hablando de algo que se lanza desde una altura determinada como esta. No es que estamos hablando de que algo se lanza y después termina en algún lugar. No, en realidad estamos hablando de algo que se lanza y simplemente lo que ocurre es que va cayendo para abajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es lo siguiente: o sea, ¿qué fórmulas nosotros podemos utilizar? ¿Qué fórmula podemos utilizar para responder a estas preguntas? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber es el tiempo utilizado por el cuerpo. Bueno, en este caso hablamos de tiempo. ¿Qué ecuaciones nosotros podemos utilizar? Bueno, tenemos unas clásicas, ¿sí? Tenemos unas clásicas, las de siempre. Entonces, para empezar, podemos utilizar esta función horaria, donde S igual a S inicial más velocidad inicial por T menos 1/2 gravedad T cuadrado. Este yo puedo ir utilizando. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente: acá se van a dar cuenta de algunas cuestiones. Espacio inicial es altura inicial, o sea que acá en este punto sería espacio inicial. ¿Y cuánto es? Si en el suelo, 0. Noten lo siguiente: desde que se lanza un objeto desde una altura determinada, siempre cuando dice, por ejemplo, el ejercicio, se abandona un cuerpo, quiere decir que desde aquí, ustedes estaban agarrando un objeto y de repente decidieron soltar. Entonces quiere decir que aquí velocidad, en este punto, velocidad inicial va a ser 0. Y me va a quedar simplemente esta ecuación: S igual a menos 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Así es como va a quedarme esta ecuación, ¿sí? Y acá la cuestión nada más: S igual, reemplazando, porque G me dice que debe valer 10 metros sobre segundo al cuadrado, así dice el ejercicio, entonces me va a quedar 1/2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado por T2. Esto me va a quedar S igual a ¿cuánto? S igual a 5 T cuadrado. Así de simple y así de sencillo, ¿sí? En este caso, vuelvo a reiterar, el tiempo utilizado por el cuerpo para llegar al suelo, dice. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Por cierto, esto es negativo acá. Entonces yo voy a ir borrando esto y voy para acá. Entonces, si yo sé que S vale 180 metros, ¿sí? Acá la cuestión es la siguiente. Y ustedes van a preguntarse, ¿pero por qué va a valer menos 180 metros? Ustedes van a preguntar eso. Nada más porque si yo considero que desde aquí es 0, aquí abajo hasta el final yo nada más cambié mi marco de referencia, se llama eso. Y acá va a valer, en vez de valer 0 va a valer menos 180 metros. Nada más por eso, por cambiar mi marco de referencia, para que al momento de simplificar me quede así, y de esa manera me va a quedar 180 metros, ¿sí? 180, y acá este metro lo inclusive ya está de más, ¿verdad? Pero no importa. 180 metros sobre 5 igual a T cuadrado. 180 dividido 5
da 36. Y esto ustedes aplican raíz a ambos miembros y me va a quedar, finalmente me va a quedar 6 segundos. ¿Sí? Entonces, acá en particular, ya se van a ir dando cuenta, ¿verdad? De hecho, este 5, aquí en metros sobre segundo, por si de repente quieran saber, 5 metros sobre segundo, este se elimina con este y queda segundo. Y de toda esa resolución me queda 6 segundos, ¿verdad? Bastante fácil, bastante sencillo de cómo hacer esto. Y vamos a la parte de... Acá voy a ir borrando. Y vamos a la parte de que acá sí ya es bastante sencillito, mucho más sencillito que el anterior. Dice la velocidad del cuerpo al llegar al suelo. ¿Qué fórmula puedo utilizar? Esta. Velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿sí? Y acuérdense, cuando se lanza desde una altura determinada, esto es 0. Entonces me va a quedar velocidad igual a menos gravedad por t, y velocidad es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por, y acá t, acorde al ejercicio anterior, es 6 segundos. Y me va a quedar menos 60 metros sobre segundo, que esta es la velocidad con la cual el objeto, o sea, la cosa llega al suelo y se pudrió todo. Y es así como pudimos ver algunos ejemplos de todo lo que vimos entre velocidad, desplazamiento, objeto en caída libre, y esto veremos el día jueves en horario a confirmar y ya para dar paso a la unidad 2. Espero que les haya gustado, es un poquito largo, pero les va a servir mucho porque algunos de esos ejercicios que están aquí y otros más saldrán en el examen. Cualquier consulta, estoy a las órdenes, a sus órdenes, y cuídense, gente, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego.